Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy mi grupo, conformado por Ariana Rivera, Mariano Watson, Miguel Sebastián Orcón, Nicole Franco, Sandy Olivos y el que les habla Alejandro Mujica, hablaremos acerca de la percepción de los consumidores acerca de las nuevas medidas implementadas en los food trucks durante la pandemia en hombres y mujeres entre 18 y 35 años de Lima Metropolitana y Callao. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al resumen, nuestro tema de investigación es la percepción de los consumidores acerca de las nuevas medidas implementadas en los food trucks durante la pandemia. Asimismo, nuestra pregunta de investigación es ¿cuál es la percepción de los consumidores sobre las nuevas medidas implementadas en los food trucks durante la pandemia del 2020 y cómo incide la satisfacción de sus servicios? Y en cuanto al objetivo es determinar qué impacto tuvieron en su público los food trucks surgidos por la pandemia. En cuanto a la problemático contexto, en primer lugar tenemos a la pandemia. En conjunto, el gobierno de Perú y la Organización Mundial de la Salud ordenó el aislamiento social obligatorio, en las cuales se impusieron leyes y normas basadas en cuarentenas, confinamientos y restricciones de viaje, con el objetivo de evitar su mayor número de contagios diarios de los que ya ha habido desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los food trucks, según el diario digital El Mostrador, los food trucks son una alternativa muy innovadora de poder ofrecer comida, por lo que es considerado un restaurante con ruedas y con un negocio de comida general. Por otro lado, en cuanto a los protocolos de bioseguridad, como se sabe, la pandemia es una de las cosas que ha logrado cambiar el estilo de vida de muchas personas, por lo que nuevos protocolos se han ido que poner a prueba y así poder sobrellevar la crisis sanitaria. Es por ello que los food trucks deben cumplir estos requisitos. La instalación debe ser sólida, lavable, de tamaño suficiente, como también debe incluir un sistema de agua potable para asegurar el correcto lavado de manos y utensilios, entre otros requisitos que requieren de mucha supervisión y cuidado. En cuanto a la justificación del tema, hemos elegido este tema porque es interesante saber cuál es la percepción actual de los consumidores acerca de las medidas de bioseguridad implementadas en los food trucks, para así el consumo en ellos, ya que a raíz de la pandemia muchos lugares han tenido que implementar obligatoriamente protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y su propagación. Asimismo, los food trucks eran lugares en los cuales abundaba la demanda y siempre paraban llenos. En cuanto al vacío del tema, esta investigación es importante para determinar el impacto, ya que en su público han tenido mucho impacto surgidos por la pandemia y asimismo la percepción de los consumidores sobre las nuevas medidas implementadas. Y bueno, acá tenemos los objetivos específicos y cabe recalcar que a todos nos dirigimos a los food trucks que fueron surgidos por la pandemia. El primero es determinar qué impacto tuvieron en su público. El segundo, identificar si es que se vio afectada la calidad de servicios. Evaluar la frecuencia de consumo que han tenido y definir qué tanto éxito tiene o tuvieron en la pandemia. Acá podemos ver la metodología. En primer lugar tenemos el tipo de estudio en el que nosotros nos hemos basado en un análisis cuantitativo. Nuestro público objetivo vienen siendo los jóvenes y adultos de sexo tanto masculino como femenino entre los 18 a 35 años que han consumido los food trucks durante la pandemia del COVID-19 que se generó el año 2020. Nuestra muestra fue a 212 personas en el que realizamos una encuesta en Google y se las enviamos, ¿no? Para que las puedan responder. Y finalmente nuestro trabajo de campo lo realizamos del 15 de octubre hasta el 10 de noviembre del presente año. Acá tenemos nuestro marco teórico en el que nos hemos basado en nuestra pregunta de investigación, la cual es cuál es la percepción de los consumidores sobre las nuevas medidas implementadas en los food trucks durante la pandemia en el año 2020 y cómo incide en la satisfacción de sus servicios. Y tenemos en primer lugar a Carlos Portugal, que es un entrevistador, y él nos dice que para contactar nuevos miembros crearon la Asociación de Food Trucks del Perú y fueron invitando a emprendedores que ya tienen un camión y que consideran que su propuesta tanto gastronómica como estética es sólida. Y hoy la competencia ha crecido, ¿no? Y son más de 100 camiones en la ciudad. Después tenemos lo que es el diario digital El Mostrador, que viene siendo una página web
que nos dice que los food trucks son una alternativa muy innovadora de poder ofrecer comida, por lo que es considerada un restaurante con ruedas y un negocio de comida general. Sin embargo, como se sabe, la pandemia es una de las cosas que ha logrado cambiar el estilo de vida de todos, por lo que nuevos protocolos han tenido que ponerse a prueba y así poder sobrellevar la crisis sanitaria. Es por ello que los food trucks deben cumplir estos requisitos, vienen siendo que la instalación debe ser sólida, lavable, el tamaño suficiente como para se pueda incluir un sistema de agua potable y así asegurar el correcto lavado de manos y utensilios, entre otros requisitos. Acá tenemos lo que es la distribución de la muestra, en el que, como ya habíamos mencionado, entrevistamos a personas tanto femenino como masculino y hubieron algunas personas que no respondieron eso. Y entre ellas, como podemos ver, entrevistamos a personas primero entre 18 a 22, entre 23 a 28, de entre 29 y 35, logrando un total general de 212 personas. Y acá lo podemos visualizar de una manera gráfica. Análisis de resultados. Siguiente. Tenemos la hipótesis 1, que es los protocolos de seguridad fueron aplicados de manera satisfactoria y efectiva en los food trucks. Siguiente. Se puede concluir que la percepción de los consumidores acerca de los protocolos de seguridad es una percepción positiva. Esto se debe a que en la pandemia y las medidas de seguridad propuestas por el gobierno se dieron de manera satisfactoria y efectivas. Ya que se puede apreciar en la gráfica que la mayoría de los encuestados representados por el 40.13% opina que la efectividad de los protocolos son adecuadas. Finalmente se visualiza que un 9.55%, los cuales son conformados por el género femenino, que pertenecen al 13.11%, y el género masculino, que es el 7.69%, los cuales rondan entre los 18 y 22 años, con un porcentaje del 7.14%, los de 23 a 28 años con el 10.71% y finalmente los de 29 a 35 con un 13.79%, piensan que las medidas de limpieza son muy adecuadas. Hipótesis 2. El consumo de alimentos en los food trucks se mantuvo constante a pesar de la pandemia. El consumo de alimentos en los food trucks, como se puede ver en el gráfico, se ha mantenido más constante en la variable número 3, entre nada frecuente y frecuente. Mejor dicho, en la media. Por lo tanto, dicho gráfico nos indica que la pandemia no afectaba el consumo en los food trucks, a diferencia de otros tipos de servicios de alimentos, a los cuales se afectó y mucho. Ello por no cumplir con los protocolos, los cuales los vieron forzados a cerrar. Los food trucks normalmente se ven ubicados en lugares abiertos y espaciosos, por lo cual dicho factor animó al público que no era consumidor frecuente de food trucks a hacerlo. Ok, en hipótesis número 3 tenemos la calidad de servicio y comida de los food trucks. No se ha visto afectado por la pandemia. En la hipótesis número 3 tenemos como en primer lugar la calidad de servicio, que para los consumidores brindaron una respuesta positiva, que de manera neutral nos encontramos con el sexo femenino con un 37.70%. Del sexo masculino encontramos un porcentaje de 34.7%. Como sexo no definido nos encontramos con un porcentaje de 40%. Por otro lado, subiendo el grado de satisfacción, ya casi llegando al muy satisfecho, tenemos al sexo femenino con un porcentaje de 42.62%. Además, nos encontramos el sexo masculino con un 25%. Además, como sexo no definido, encontramos a un 60%. En conclusión, cuando se habla de la tabla, se engloba en un término general de atención. Por ello, la similitud de sus resultados se ven reflejados en los porcentajes mostrados. Ok, como primera conclusión, tenemos la percepción de los consumidores sobre las nuevas medidas sanitarias. Se considera que las nuevas medidas que se han implementado brindarán una gran ventaja competitiva. También se tuvieron en cuenta aspectos operacionales para garantizar el mayor nivel de eficiencia en cuanto a recursos, determinando la capacidad productiva de los food trucks.
Como segunda conclusión, en base a los resultados obtenidos en porcentajes por las encuestas realizadas, se puede asumir que los food trucks supieron adaptarse a las nuevas modalidades sanitarias de la prevención del COVID-19, respetando factores como la limpieza, la desinfección y el distanciamiento social. Como se puede apreciar, la mayoría de las respuestas relacionadas al tema de protocolos obtuvo casi un muy adecuado, bordeando la excelencia. Luego de la investigación, como tercera conclusión, se puede recalcar que la percepción de los clientes con respecto a las medidas implementadas durante la pandemia del año 2020, en su mayoría de manera positiva, debido a que el 40.76% tiene una frecuencia de consumo regular, acompañada de un 37.58% de los encuestados, los cuales se consideran satisfechos al adquirir los servicios de food trucks, y asimismo el 33.76% y el 37.58% de los encuestados consideran que las medidas sanitarias implementadas por los food trucks son ni adecuado ni inadecuado, y adecuado respectivamente. Como recomendación para nuestro público objetivo, proponemos que mantengan la calma y procuren respetar todas las normas y medidas sanitarias que se empleen en los distintos restaurantes a los que acudan, ya que estos pueden salvar muchas vidas y así evitar que el virus tenga una mayor propagación. Muchas gracias.